principios de 1943, el imperio japonés se hallaba en un momento álgido. Japón había ocupado Malasia, Birmania, Filipinas y las Indias Orientales holandesas, la actual Indonesia. Estos territorios se habían convertido en fuente de suministros estratégicos de vital importancia como el petróleo y el caucho. Los planes de Estados Unidos eran obligar a retroceder a los japoneses de los lugares que habían conquistado. El objetivo era cortar las líneas de abastecimiento del país arrebatándole los territorios ocupados. De esta forma, Japón se vería totalmente asfixiado por la falta absoluta de recursos. Pero para poder vencer en la inmensa extensión del Pacífico, Estados Unidos tendría que desarrollar nuevas formas de guerra móvil. Estas se basarían en desembarcos anfibios que contarían con los aviones procedentes de sus portaaviones. Los japoneses, incapaces de igualar el poder de fuego estadounidense, recurrían a medidas cada vez más desesperadas. El país echó mano de antiguas nociones sobre el honor militar para crear unidades suicidas. El resultado sería una enorme cantidad de bajas. Constituiría una fase decisiva en la Guerra del Pacífico y significaría el final de los sueños imperiales de Japón. Pero todo ello aún estaba por llegar, y la realidad era que en la primavera de 1943 los jefes militares estadounidenses se enfrentaban a un dilema. Para vencer a Japón se planteaban dos posibilidades. El peculiar general Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas estadounidenses y australianas en el suroeste del Pacífico, era partidario de una ruta fundamentalmente terrestre. Su plan era ocupar las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Filipinas. Se crearía así una barrera que aislaría a Japón de los territorios recientemente conquistados en Birmania, Malasia y las Indias Orientales holandesas. Japón, acuciada por el hambre, tendría que rendirse. Y lo que era igualmente importante, con este plan MacArthur podría saldar una deuda pendiente. Tiempo antes, en el transcurso de la guerra, los japoneses lo habían echado de las Filipinas y había prometido volver para liberar el país. Pero la Armada estadounidense tenía otro plan. Evitaría las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Filipinas, todas ellas fuertemente defendidas. En su lugar, ocuparía una cadena de islas mucho más pequeñas, esparcidas por todo el Pacífico Central y cercanas al corazón del archipiélago japonés. Más que una barrera, Estados Unidos tendría una serie de bases estratégicas desde las cuales poder atacar las líneas de suministro japonesas. Argumentaron que sería más rápido y mucho más económico. El mando militar estadounidense pospuso la decisión. Tanto el ejército como la armada esperaban la orden de ponerse en marcha. Fue en junio de 1943 cuando se activó el plan del general MacArthur, que recibió el nombre de Operación Cargill. El primer objetivo era la importante base militar japonesa situada en Rabaul, en Nueva Bretaña, en las Islas Salomón. Sería un ataque sobre dos flancos. El flanco oriental se abrió camino a través de Nueva Georgia y Bougainville.
El flanco occidental se abrió paso con gran esfuerzo a través de Papúa Nueva Guinea. Pero la jungla prácticamente impenetrable y el clima malsano ralentizaron el avance. El movimiento de Tenaza tardó casi 9 meses en cerrarse y por lo tanto en aislar la base japonesa de Rabaul. Y mientras el ejército estadounidense se hacía con el control de las Islas Salomón, la armada estadounidense lograba formar una flota poderosa. Incluía los 4 primeros portaaviones del flamante tipo Essex. Eran los más grandes y rápidos de la historia. Estaban equipados con aviones nuevos y excepcionales como los cazas Hellcat y Corsair, bombarderos en picado Helldiver y bombarderos torpederos Avenger. Juntos superaban en eficacia y número a sus oponentes japoneses. Los primeros objetivos de la armada estadounidense eran las guarniciones japonesas situadas en los atolones de coral de Tarawa y Makin, en las Islas Gilbert. Se hallaban muy cerca de algunas de las rutas de abastecimiento más importantes que cruzaban el Pacífico. Durante una semana, los atolones fueron bombardeados por aviones que despegaban de los portaaviones estadounidenses. Por fin, el 20 de noviembre de 1943 tuvo lugar un ataque anfibio. Makin fue capturada sin demasiada dificultad. Pero en Tarawa las cosas ya no fueron tan fáciles. El reconocimiento no había revelado que las aguas eran demasiado poco profundas para las lanchas de desembarco. Los marines que avanzaban por el agua hacia la orilla eran recibidos por un intenso fuego enemigo. La isla estaba llena de nidos de ametralladoras fortificados. Los soldados norteamericanos que conseguían llegar a la orilla quedaban inmovilizados en la playa. Al final del día, más de 1.500 de los 5.000 marines que habían desembarcado habían muerto o estaban gravemente heridos. Durante los 2 días siguientes, los ataques frontales obligaron a retroceder a los japoneses palmo a palmo. En muchas ocasiones, tan solo los lanzallamas pudieron eliminar las posiciones japonesas. Hicieron falta 3 días para eliminar la última bolsa de resistencia. De los 4.200 soldados japoneses que combatían en la isla, tan solo 17 fueron capturados con vida. Tarawa fue un terrible precedente de lo que sucedería más adelante. Los japoneses habían demostrado que no aceptarían ninguna posibilidad de rendición. Lucharían hasta morir. Esta era una perspectiva desalentadora.
En enero de 1944, la ofensiva naval norteamericana en el Pacífico proseguía hacia las Islas Marshall. El almirante Chester Nimitz, comandante naval estadounidense del Pacífico Central, deseaba evitar otro baño de sangre. Durante casi 2 meses, aviones de su fuerza de portaaviones bombardearon los campos de aviación japoneses en las islas. Finalmente, el 1 de febrero de 1944, envió sus fuerzas de asalto. La isla de Roy, sin vegetación y llana, fue ocupada rápidamente. Sin embargo, las islas Kwajalein y Namur estaban cubiertas de árboles y esto permitió a los japoneses presentar una fuerte resistencia. Las fuerzas estadounidenses utilizaron lanzallamas y explosivos. Los japoneses respondieron lanzando cargas Banzai suicidas. Pero para entonces las fuerzas estadounidenses ya sabían con qué podían encontrarse. Y los ataques japoneses fueron repelidos. Más de 8.000 soldados japoneses murieron, mientras que los estadounidenses solo sufrieron 400 bajas. En las Islas Marshall fueron cayendo un atolón tras otro ante el avance norteamericano. Al ataque de Kwajalein le siguió el de Eniwetok. La isla de Truk fue rodeada y asediada por las fuerzas estadounidenses. Solo una pequeña guarnición japonesa se mantuvo invicta hasta el final de la guerra. El camino quedaba libre para la siguiente ofensiva, a unos 1.600 kilómetros al oeste, en dirección a las Islas Marianas. En caso de ser tomadas, las islas pondrían el corazón del archipiélago japonés al alcance de los bombarderos pesados estadounidenses. Esto permitiría a Estados Unidos bloquear las líneas de abastecimiento procedentes del sureste asiático. El 11 de junio de 1944, Estados Unidos comenzó su ataque para debilitar la resistencia de las 3 islas marianas más importantes. Cuatro días más tarde, los marines tomaban por asalto las playas de la isla más septentrional, Saipan. El terreno era montañoso, con muchas cuevas. El bombardeo preliminar no había desbaratado tanto las defensas japonesas como se había previsto. Al final del día, la cabeza de puente norteamericana era segura. En Tokio, las noticias provocaron una alarma creciente. El alto mando japonés envió de inmediato una flota de portaaviones para recuperar el control y salvar las Islas Marianas. Pero los submarinos estadounidenses detectaron el avance del destacamento de fuerzas japonés y enviaron su mayor fuerza de portaaviones para interceptar a los japoneses. En
la mañana del 19 de junio de 1944, los japoneses lanzaron sus ataques aéreos contra los navíos estadounidenses. Los radares estadounidenses detectaron la aproximación de los bombarderos japoneses. ...450 cazas despegaron rápidamente para interceptarlos. Fue esta la batalla de portaaviones más importante jamás librada. El destacamento de fuerzas estadounidenses contaba con 15 portaaviones y más de 900 aviones. Frente a ellos, los japoneses disponían de 9 portaaviones y casi 500 aviones. Japón había perdido un gran número de pilotos experimentados durante las campañas en las Islas Salomón y Marshall. Así pues, numerosos pilotos novatos enfrentaban a aviadores norteamericanos avezados en la lucha. Los japoneses fueron superados en potencia de fuego y derrotados. Esta batalla pasaría a la historia como la caza del pavo de las Islas Marianas. A la media hora de iniciada la batalla, un torpedo lanzado por un submarino estadounidense alcanzaba el portaaviones japonés de mayor envergadura, el Taiho, de cuya cubierta todavía despegaban aviones. La batalla del mar de Filipinas ya se había cobrado su principal víctima. Casi al mismo tiempo, otro submarino estadounidense torpedeó al portaaviones Shokaku. Y quedó totalmente destruido. A pesar de estas importantes bajas, el comandante japonés decidió seguir adelante con la operación, confiado en poder detener nuevos desembarcos estadounidenses en las Islas Marianas. A primera hora del día siguiente, las fuerzas estadounidenses buscaron sin descanso la posición exacta del resto de los portaaviones japoneses. No los descubrieron hasta última hora de la tarde. Era demasiado tarde para lanzar un ataque, ya que los aviones tendrían que volar al límite de su autonomía. Sin embargo, el comandante del destacamento de fuerzas estadounidense, el almirante Mark Misher, decidió arriesgarse y ordenó el ataque. Un tercer portaaviones japonés, el Hiyo, fue alcanzado y hundido. Los japoneses habían perdido más de 300 aviones. Cuando finalmente los aviones estadounidenses regresaron al límite de combustible, se encontraron con un problema no previsto. La falta de luz en vuelo dificultaba la localización de la cubierta de su propio portaaviones. Muchos de ellos se quedaron sin combustible y tuvieron que amerizar. El almirante Mitcher, en un acto de coraje extraordinario, ordenó que sus portaaviones encendieran luces para orientar a los aviones que regresaban. Afortunadamente para los estadounidenses, no había ningún submarino japonés cercano que pudiera descubrirles. A pesar de ello, más de 80 aviones estadounidenses sucumbieron durante el amerizaje o se estrellaron al aterrizar. Pero las bajas japonesas fueron superiores. Habían perdido 3 portaaviones y la mayor parte de los aviones necesarios para poder equipar lo que quedaba de su flota. A partir de ahora, la Armada estadounidense dominaría el Pacífico, controlando cualquier ataque.